Muy buenos días a todos. ¿Me escuchan? ¿Me ven? Dedito para arriba, si se animan. Ana Luz, ¿me estás viendo? ¿Me estás escuchando? Gracias, gracias. Los exhorto, sé que es temprano, capaz que muchos todavía están levantándose, pero que prendan la cámara. En lo posible que prendan la cámara. Es importante. Primero para no sentir de que estoy hablando a una pantalla en negro, pero además me interesa el feedback de ustedes, las caritas, cuando les hago preguntas, así que gracias a los que se animen a prender las cámaras. La clase pasada comenzamos con el primer tema de este curso perteneciente al módulo de Derecho Civil y que tiene que ver con las personas. Tenemos que terminar de ver esa parte para luego ingresar en el día de hoy al segundo tema, segundo gran módulo, que son los bienes y las obligaciones. ¿Preguntas, dudas respecto de algún tema de la clase anterior? ¿Ninguno? Bueno, yo voy a empezar a compartir con ustedes las diapositivas, pero en cualquier momento se desmutean y a las órdenes para las preguntas que necesiten. Bien. Horacio, veo que te desmuteaste. ¿Querés preguntar alguna cosa? No, profe, se me desmuteó solo, perdón. No, tranquilo. Por ahora los veo, por eso les preguntaba. Bien. Vamos a ir desde acá. Si no me equivoco, acá quedamos en la clase anterior. Corríjanme cualquier cosa. Estábamos en los atributos de la persona. Ahí veo. Sí, bien. Gracias, Abril. Gracias. Para hacer un mínimo resumen, comenzamos a ver los sujetos de derecho. Es importante conocer quiénes son para nuestro ordenamiento jurídico, luego ustedes lo verán en otros ordenamientos jurídicos, quiénes son reconocidos como tales por el ordenamiento. En la historia, obviamente, de la humanidad no pasó por varias etapas, pero hoy por hoy lo que tenemos a partir del Código Civil es las personas físicas, los individuos de la especie humana y las personas jurídicas. Ser sujeto de derecho implica como consecuencia tener determinados atributos, tener derechos, tener obligaciones y contar con estos atributos reconocidos por el ordenamiento. Entonces, hablamos en la clase pasada de que en primer lugar distinguimos las personas físicas, las personas jurídicas, dijimos cuándo nace la personalidad, es decir, a partir de cuándo son considerados sujetos y a partir de cuándo tienen estos atributos. Les colgamos, les incorporamos en la plataforma lo que habíamos algo mencionado sobre el reconocimiento del derecho al meramente concebido. Es decir, antes del nacimiento, antes de nacer viable, vivir 24 horas, si el derecho en sí lo está reconociendo. La respuesta es sí, y tienen esos dos artículos de la doctrina donde pueden analizar cómo se ve, ¿verdad? Y cuáles son los derechos que tienen esos meramente concebidos. Por otro lado, tenemos las personas jurídicas. Las personas jurídicas que son de existencia no real. Personas jurídicas que dijimos que pueden ser tanto personas estatales, el Estado, el fisco, la Iglesia, etcétera, que está reconocido en el artículo 21, pero tenemos en materia de personas jurídicas otras que fueron reconocidas con posterioridad. En este curso, y ya a partir de la semana que viene, vamos a comenzar a hablar
de las personas jurídicas o los sujetos de derecho que realizan actividad comercial, los que encontramos en nuestro país y en el mundo, que son las sociedades comerciales, sin perjuicio de haber otros sujetos de derecho, como son las asociaciones civiles, las fundaciones, las cooperativas, etc. De cualquier forma, saber que estamos frente a un sujeto de derecho, es decir, es reconocido como tal y tiene una serie de atributos que lo distinguen como lo que es. En primer lugar, vimos en la clase anterior el nombre, la identificación. En el caso de la persona física, tienen ahí las diapositivas, el nombre, apellido. Hubo una modificación con la ley de matrimonio igualitario, también tienen los artículos, las disposiciones de la ley. En el caso de las personas jurídicas, también hay una identificación, específicamente para sociedades comerciales se llama denominación. La ley de sociedades lo regula como denominación, lo que en una época se conocía como razón social, hoy y a partir de la ley hablamos de denominación. Luego mencionamos el domicilio, que es el lugar donde se puede ubicar a ese sujeto de derecho, persona física, persona jurídica. Para ustedes, futuros licenciados en Relaciones Internacionales, el domicilio, a los efectos de aplicarle la legislación correspondiente, el orden jurídico que le van a aplicar, y respecto a la jurisdicción, la normativa judicial, procesal, es bien importante. Obviamente en este curso estamos mencionando referente a la persona física lo que establece el Código Civil. A nivel internacional tendrán ustedes que acudir a los tratados internacionales y otras normas de aplicación. Para las personas jurídicas también hablamos de domicilio, porque también deben ser ubicados. Domicilios que vimos varias categorías, porque se reconoce por el ordenamiento, por lo menos en el Uruguay, por un lado se habla de domicilio como el lugar donde permanentemente, con ánimo de permanecer, está una persona y se la puede ubicar. Lo distinguimos mera residencia y residencia, pero también en los instrumentos jurídicos, en los contratos que celebra la persona, también puede constituir a los efectos de ese instrumento y a los efectos de ese contrato, de ese acto jurídico, un domicilio especial. También en nuestro país está reconocido el domicilio fiscal a los efectos de los organismos fiscales. Y hay otros como el procesal, etcétera, que también lo vimos. En tercer lugar, el estado civil, que obviamente solo es un atributo de la persona física. Bueno, ahí tienen lo que implica el estado civil y cómo lo ve el derecho. También es una calidad del individuo que le permite ejercer determinados derechos y obligaciones, y tiene que ver con la posición del individuo en la familia. Comienza con el nacimiento y termina con la muerte, el estado civil. No hay ningún mecanismo para probar el estado civil de soltero. Vean que dice más abajo, los medios para constituir o extinguir el estado civil son los hechos jurídicos, los hechos jurídicos no dependen de la voluntad de la persona, nacer, morir. En la muerte podemos, si vamos más profundamente, podríamos decir, no es muchas veces un hecho, sino que la persona decide, pero bueno, ese es otro tema. Y luego tenemos los actos jurídicos, donde a través del matrimonio, de la adopción, bueno, la persona a través de un acto jurídico donde hay una declaración de voluntad, pasa a modificar o tener un estado civil. Y finalmente, en el caso del divorcio, de la disolución de ese vínculo matrimonial, tenemos las sentencias. Les decía que el estado civil de soltero no hay forma de probarlo, salvo la declaración de la persona. En cambio,
para el resto de alguna forma, los estadios por donde pasa la persona durante su vida, sí pueden ser probados con las partidas de estado civil, es decir, los testimonios de partida de estado civil. Como solemos decir, la libreta de matrimonio no es lo que prueba la calidad de casado. En la persona cuando nace, sus padres lo inscriben en el registro de estado civil, dependiendo de la localidad, al casarse, en adopción. Esa inscripción que queda, bueno, en una época en libros físicos, hoy ya con plataformas electrónicas, implica que la persona en cualquier momento puede probar ese estado civil yendo hasta el registro civil o las intendencias, etcétera, y solicitando las partidas correspondientes. Bien. Acá. La capacidad, algo también comentamos, en este sentido se distingue entre la capacidad de... Profesora, disculpe. Sí, cuando estamos hablando de estado civil, en el primer punto hablaba del artículo 39. ¿Es el artículo 39 del Código Civil? Buena pregunta. Buena pregunta. Si se animan, si tienen a mano un Código Civil, ¿tienen? Yo no, pero puedo buscar. ¿No? Bueno. Debería aparecer por email. Me suena que sí, pero espérenme un segundo. Ella... Profe, es del Código Civil, sí. Ah, bueno. Y es del Código Civil. Lo tengo acá arriba y lo iba a buscar. Bueno, gracias, queda contestado. A veces, Gracias. a mí también de tantas normas que uno tiene en la cabeza, presumía que sí, pero por las dudas. Gracias. Profesor, una consulta. Sí. Para el caso de que se muera un cónyuge, o sea, la viudez, ¿hay un cambio, digamos, en cuál sería el medio hábil que pasa a denominar este efecto jurídico? No, es a partir de una partida justamente de función, que en ese caso se prueba la calidad de viudez de la persona. Las sentencias de divorcio se anotan en las partidas de matrimonio al costado. Es decir, si uno solicita una partida de matrimonio de una persona que está divorciada, en principio tendría que haber llegado la comunicación del juzgado al registro civil para que anoten al borde, en ese caso, la sentencia, el número, etc. Yo no sé, creo que no, porque ha tenido modificaciones la organización del registro civil, pero lo que no sé es cuando la persona denuncia la muerte de un cónyuge, si eso se anota. No es, hasta lo que yo sé, no lo hace, y la forma de probarlo es justamente con la partida de función del cónyuge. ¿Quedó contestado? Muchas gracias. No, muchas gracias. Por favor. Bien. Sigamos entonces con la capacidad. Tema interesante que a veces vemos que no se logra entender de lo que estamos hablando cuando mencionamos la capacidad. La capacidad se puede definir como la aptitud que tiene un sujeto de adquirir derechos y obligaciones. Les decía que la persona física se distingue en capacidad de goce y capacidad de obrar. Esto no lo vimos, ¿no? Porque en tantos cursos, bien, no veo caritas que me digan otra cosa. La capacidad de goce, por el solo hecho de nacer, la persona ya tiene capacidad de goce. En este caso, como dice también la PPT, es la posibilidad de ser titular de relaciones jurídicas. Creo que lo mencionamos en la clase pasada cuando yo les decía que la pregunta que muchas veces hacemos es si un recién nacido puede ser propietario de una casa. Creo que algo de esto lo vimos, tengo acá.
dio el ejemplo del bebé. Bien, gracias. Yo digo, no lo mencioné este curso, pero muchas veces repito los chistes, pero igual ustedes se ríen, porque si no me siento muy mal. Pero bueno, sí, es lo que muchas veces consultamos. ¿Qué significa tener capacidad de goce? Tiene un vive 24 horas y es viable. Imagínense por el caso de sucesión. Automáticamente, en ese caso, recibe los bienes, el patrimonio, por el modo sucesión. Durante su vida y hasta que logra obtener la capacidad plena, también puede ser titular de relaciones jurídicas, tanto de derechos como obligaciones. Obviamente, para las obligaciones hay determinados requisitos, pero esto lo hace a través de sus representantes. Representantes que del nacimiento a los 18 años estamos hablando de padres o de tutores y de curadores cuando son mayores de 18 años. Mayores de 18 años, incapaces, dementes, sordomudos que no pueden darse a entender por escrito por el lenguaje de señas. Las personas jurídicas no tienen capacidad de goce. Automáticamente cuando se les reconoce la calidad de sujeto de derecho, lo que tienen es capacidad de ejercicio. No pasa por esta cronología que sí pasa las personas físicas. Acá tenemos la otra categoría, la capacidad de ejercicio, la capacidad de obrar, que en ese caso le permite, además de ser titular, es obtener efectos jurídicos, realizar por sí mismo determinados actos jurídicos. Veamos cómo, bueno, acá tenemos las diferencias, que algo ya hablamos, coincide con la condición de persona, la capacidad de goce. Se puede ser persona sin tener capacidad de ejercicio. Tenemos que pensarla, la capacidad, en una cronología desde que nace, luego 12, 14 años, eventualmente 16 años con el matrimonio y luego a partir de los 18 años. Ahora vamos a ver cómo es que se va decidiendo. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí, obvio. Cuando se termina la capacidad, o sea, cuando ya el sujeto tiene la capacidad de obrar, ¿no? ¿Se termina la capacidad de goce o goza del derecho y también la puede ejercer? Tiene capacidad plena. Cuando hablamos de capacidad de goce y capacidad de obrar es porque todavía no adquirió, en el caso de la capacidad de goce, la capacidad de obrar. Una vez que llega a la mayoría de edad, 18 años, adquiere la capacidad plena. Impecable. Antes hablamos, por ejemplo, a partir del matrimonio, capacidad limitada. Y antes hablamos de incapacidad. Bien, impecable. Van a ver que dice ahí que la capacidad de obrar o de ejercicio refiere al estado psíquico. ¿A qué estamos mencionando? Es decir, el derecho ha entendido ya desde el Código Civil que la persona durante su desarrollo y durante su madurez va pasando por diferentes etapas. Y nuestro Código Civil, en su versión original, establecía que la persona recién adquiría su capacidad de ejercicio a los 21 años, luego fue modificado, y hoy por hoy es a los 18 años. La capacidad de goce siempre la va a tener, hasta, como preguntaba el compañero, hasta los 18 años en que adquiere la capacidad plena. No hay graduación de la capacidad de goce. La falta de la ausencia de capacidad de goce, es decir, no existe la falta de capacidad de goce. Lo que puede suceder es la que falte la capacidad de obrar, que ya mencionamos, que se subsana a través de los representantes. La contracara de todo esto, de la capacidad de obrar, o de la incapacidad, de no tener la capacidad de obrar, es la incapacidad. Bien. Minoridad y demencia son causas determinantes de incapacidad. Vale la pena simplemente aclarar que cuando referimos a que el mayor de 18 años es incapaz cuando es demente o sordomudo, que no puede darse a entender por escrito o por el lenguaje de señas, si hablamos de demencia,
estamos hablando de una situación del sujeto declarada judicialmente. No es ni con lo digo porque en la práctica se presentan situaciones, y no es con ni certificado médico, ni con una situación de hecho que podemos decir estamos frente a una situación de demencia, de incapacidad. Se requiere, reitero, la declaración de un juez en un juicio de incapacidad. A partir de ese momento la persona pasa a ser representada siendo mayor por un curador. Bien. Los grados de la capacidad de ejercicio, porque decíamos capacidad de grado, obviamente, desde el mismo momento del nacimiento. La incapacidad absoluta, y es interesante ver por qué lo distinguimos, y más que nada por las consecuencias. Estamos hablando, reitero, lo verán en la capacidad de ejercicio. Bueno, mencionamos, los incapaces absolutos son los menores de 12 y 14 años, 12 para las niñas, 14 para los varones, y los mayores de edad que estén en esa situación. Son incapaces absolutas. Eso quiere decir que todo lo que puedan realizar sin representación, por sí mismos, sin representación, cualquier negocio jurídico, cualquier acto jurídico, determina la nulidad absoluta, no puede subsanarse esa nulidad. En cambio, hay otro plazo o sector de esa cronología, que es los púberes, es decir, los menores de 12 y 14, nuestro derecho los menciona como impúberes. A partir de los 12 y 14 tenemos, y hasta los 18 años, tenemos la pubertad, los púberes, y en ese caso sí actúa ese incapaz relativo, hay mecanismos establecidos por la ley para subsanar, lo ven ahí, el transcurso del tiempo, o la ratificación que puede hacer una vez que adquiere la mayoría de edad. En cuanto a la capacidad, también tenemos, como decíamos, tenemos de alguna forma grados, y mencionamos los menores habilitados por matrimonio a partir de los 16 años. En principio están habilitados a actuar, tienen algunas limitaciones para diversos actos de relevancia, en que en algunos actos que pueden realizar no cuenten con la libre administración de sus bienes. Y en este caso deben ser asistidos para esos actos. Son muy pocos. En general podemos decir que el mayor de 16 habilitado por matrimonio podría realizar la mayor parte de los actos, pero en algunos requiere de la asistencia. Es más, para casarse requieren de la asistencia. Y la capacidad absoluta se adquiere, como decimos, a partir de los 18 años. Sí. Disculpe que le interrumpa, pero ¿podría dar un ejemplo sobre el tema de la incapacidad relativa? O sea, ¿qué quiere decir que la actuación de un incapaz relativo genera nulidad relativa? O sea, bien. Imaginemos que no es de libro el ejemplo porque es realmente práctico. Que un mayor de 12 o 14 tiene 17 años, vamos a ver el tema más adelante en uno de los módulos, firma un vale. Compra algo, va al shopping, va a algún otro lado y firma un vale de puño y letra. En ese caso, esa firma está viciada por nulidad relativa. Significa esto que el acreedor, si no transcurrieron los 4 años a partir de que cumple los 18 años y el acreedor va a exigirle, esa persona puede decir, no, ese acto fue hecho, yo no lo sabía, etcétera, fue hecho cuando yo era un incapaz relativo, por lo tanto, ese acto está viciado de nulidad relativa.
Les decía el acreedor podría recién reclamar después de que esta persona pasó 4 años después. Exactamente, o ratifica, que la ratificación puede ser expresa o tácita, porque le va a cobrar, lo paga, eso implica que es una ratificación tácita. En cambio, si esto mismo lo hiciera un menor de 12 o 14, no hay forma de subsanarlo, porque la nulidad es absoluta. Es como si no hubiera existido el acto. Eso es lo importante en la práctica. ¿Quedó claro? A las órdenes, a las órdenes, a las órdenes. Respecto a la legitimación, tenemos que distinguirla, ya que, como dice en la pantalla, la capacidad refiere a una cualidad intrínseca del sujeto. Es decir, como decíamos, tiene que ver con su desarrollo psíquico, con esos grados que va adquiriendo a partir del nacimiento. En cambio, cuando hablamos de legitimación, estamos hablando que para algunos actos, además de ser capaz, se requiere estar legitimado. Y esto tiene que ver con algunas personas, es decir, el vínculo con el objeto o con otros sujetos. No tiene nada que ver con una cualidad, no tiene nada que ver con el desarrollo psíquico. Como decíamos, en algunos negocios se requiere, además de la capacidad, se requiere la legitimación. Y en este caso, distinguimos dos clases de legitimación: la dispositiva y la receptiva o recepticia o poder normativo negocial. Esto es importante porque la ley, en el caso de exigir o impedir determinados actos, que vamos a ver ahora, referente a determinadas personas, la consecuencia es la nulidad. Se le llama también poder normativo negocial, porque no tuvo carece en ese caso, no de capacidad, sino de la legitimación para haber hecho ese negocio jurídico con esa persona. La legitimación dispositiva o para disponer se refiere a la aptitud que solo tiene el titular del derecho. Esto es interesante porque tenemos dos normas, lo ven ahí. En primer lugar diría la última, el artículo 1669 del Código Civil, que nos dice la venta de cosa ajena vale, sin perjuicio de los derechos del dueño. Pero tenemos también el artículo anterior, o los artículos 624 y 2329, que nos dice nadie puede transferir más derechos de los que tiene. Entonces podemos decir, pero entonces nos dice por un lado que si yo no soy dueño, igual vale. Ahora, ¿qué implica el vender una cosa de la cual no soy titular? Para ese tipo de negocios, la ley exige título y modo. Lo vamos a ver como derecho de propiedad. La forma de transferencia del derecho de propiedad requiere de un negocio, compraventa, donación, permuta, pero además la tradición, es decir, la entrega real o ficta de la cosa. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el negocio, la compraventa, vale la venta. Ahora, no es eficaz y no va a ser eficaz porque no la puede para la tradición, para la entrega sí se requiere ser propietario. Entonces, se refiere, como dice ahí, a la aptitud que solo tiene el titular, tiene aptitud para realizar un acto jurídicamente eficaz, oponible a otros. Como dice ahí abajo, sin perjuicio de los derechos del dueño. Entonces, no va a ser un acto eficaz, no va a ser válido el negocio, pero no va a ser eficaz en cuanto a la transferencia y en cuanto a la tradición. Bien, en cambio, la legitimación recepticia o receptiva, o pasiva, como suele decirse, ya estamos en un requisito de validez, ya no de eficacia, de oponibilidad, sino directamente de validez
y de nulidad, de invalidez. Profe, ¿Se refiere? Sí. Perdón, disculpe la molestia, pero ¿podría repetir el tema del requisito de eficacia? O sea, alguien puede realizar una venta, por ejemplo, pero necesita de ese requisito para que realmente se lleve a cabo cuando se trata de un bien ajeno. A ver, el negocio, vamos de vuelta. Para transferir la propiedad de un bien, se requiere, en cualquier caso, el negocio de transferencia de la propiedad requiere de un título, el título que es el negocio de la compraventa, sumado a la tradición. ¿Qué es la tradición? La entrega. La entrega que puede ser efectiva, ¿verdad? Entrego un vehículo, o también puede ser ficta, entrego la llave de una casa. Bien. La ley distingue esos dos momentos. ¿Y qué dice? Nadie puede, o sea, por un lado, dice que la venta de cosa ajena vale. ¿Qué significa esto? Que la compraventa, si yo vendí el negocio, que puede a veces ser solemne, por ejemplo, en el caso de la compraventa de bienes inmuebles, si yo quiero vender una casa, tengo que ser capaz, consentimiento, causa, objeto, que eso lo vamos a ver en el contrato, pero además tengo que estar legitimado y además tengo que hacerlo en escritura pública e inscribirlo en el registro. En algunos otros negocios no es necesario como requisito de solemnidad. ¿Qué es requisito de solemnidad? Que si no se cumple con ese requisito, no es válido el negocio ni oponible. ¿Verdad? La oponibilidad del negocio. Bien, ahora, puede suceder de que un sujeto venda un bien ajeno, se considera la venta válida, pero aunque haya una tradición, si la hizo no siendo el sujeto, no es oponible a nadie. Entonces ustedes dirán, ¿y qué significa entonces que es un requisito de eficacia? Que si en el futuro esa persona adquiere la propiedad, el negocio que se logró es válido, y la tradición pasa a ser también, a cerrar el negocio. O sea, reitero, es un requisito de oponibilidad. El negocio que dio origen es válido. ¿Quedó claro? ¿O no aclares que oscureces? No, quedó clarísimo. Gracias. Bien. Cuando hablamos de legitimación receptiva, estamos hablando, como les decía ya, de un requisito de validez. No hay forma de subsanarlo luego y se refiere a ciertos sujetos que carecen para ser parte en los contratos. Una persona, y ahí está el caso, que es capaz, pero no puede válidamente venderle bienes a su cónyuge. Es decir, la compraventa entre cónyuges es absolutamente nula. La donación, la compraventa entre padres e hijos es absolutamente nula. Esto es importante porque antes hablamos de un requisito de eficacia, acá estamos en un requisito de validez referido justamente a sujetos, no a la cosa en sí, sino a los sujetos. Bien, por último, el patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones, es único e indivisible, es decir, desde que nace la personalidad, sea del sujeto, persona física o persona jurídica, tiene un patrimonio. Uno siempre piensa en el patrimonio como ese conjunto de derechos y obligaciones, pero puede tener un signo negativo. Me dice, no puede ser una persona que no tiene nada, que ni siquiera un elemento. Tiene la aptitud de tener un patrimonio y de ser titular de bienes y derechos. Durante la vida de la persona física, y en el caso de la persona jurídica, en algunos supuestos, es único e indivisible. Si yo durante mi vida quiero vender todo mi patrimonio, no hay ningún negocio que lo pueda hacer. Lo que tengo que hacer es vender uno a uno los elementos del patrimonio. En cambio, una vez fallecida la persona, por el modo sucesión, ahí sí hay una traslación de todo el patrimonio a sus herederos. Hay excepciones en nuestro derecho hoy en día,
Está muy de moda hablar de los fideicomisos. El fideicomiso sí permite separar parte de los bienes. Lo que hace una persona es separar parte de los bienes, lo securitiza o lo blinda y lo administra otra persona, sigue siendo de él mientras dura el fideicomiso, pero está afectado y ese patrimonio de afectación responde a determinados acreedores. Pero salvo esas excepciones, el patrimonio de una persona implica que es garantía de todos sus acreedores, el patrimonio en total. Bien, acá terminamos y vamos ahora. Tengo ahí un mensaje, seguramente ya. Bien, ahora vamos a ver, ¿dónde está? Se me fue, un segundo. A ver si estamos bien. No se ve nada, ¿verdad? No, profe, está la pantalla en negro. Ah, no, porque obvio, yo estaba compartiendo esta. Acá. Ahora sí. Ahora sí, ver pantalla completa. Bien. Entremos a ver el módulo de bienes y obligaciones. Nosotros, los docentes del equipo docente, las titulares, la doctora Jennifer Alfaro y quien les habla, este programa fue armado, así lo pensamos, porque después vienen las confusiones de parte de los alumnos. Esto pertenece sin duda al derecho civil en cuanto está regulado por la normativa civil. Por eso cuando preguntaba hace un rato a la compañera ese artículo de dónde era, en principio es el Código Civil el que rige el derecho civil y leyes posteriores. Eso no significa que cuando pasemos al próximo módulo, que es el que va a llevar la mayor parte de este curso, o el resto de este curso, no apliquemos estos conceptos. Es necesario conocer quiénes son las personas, qué significa tener capacidad, para luego entender, y cuando lleguemos al derecho comercial, quiénes son los sujetos que desarrollan la actividad comercial. Es importante entender qué es un bien, además la clasificación que vamos a ver, porque toda esta regulación influye, por ejemplo, en la contratación. Influye en los contratos, si ponemos el ejemplo típico, el ejemplo clásico de una compraventa. Nosotros tenemos la compraventa donde se transfiere un bien, ahora vamos a ver cuáles bienes y cuál es la clasificación de bienes. Puede esos bienes ser transferidos a través de un contrato de compraventa civil o comercial. Y para ello, y justamente en esta clasificación, importa saber si estamos frente a un bien mueble o a un bien inmueble, que ahora vamos a ver cómo el Código Civil lo cataloga como tal. En primer lugar, el artículo 460 define, conceptualiza lo que es un bien. Dice, toda cosa que tiene una medida de valor, o sea, está tendiendo a un enfoque económico y además puede ser objeto de propiedad en cuanto a la titularidad. La medida de valor atiende al aspecto, reitero, patrimonial económico. El objeto de propiedad atiende a la titularidad del mismo. Los bienes pueden ser transmisibles por acto entre vivos o por causa de muerte. Como decíamos hace unos minutos, la forma en que se transfiere por causa de muerte puede ser por
en el caso de las personas físicas como consecuencia inmediata del fallecimiento, o existen otros mecanismos como los testamentos para transferir los bienes a partir del fallecimiento de la persona, en este caso obviamente personas físicas. La primera clasificación que hace nuestro Código Civil es entre bienes corporales e incorporales. Y dentro de los corporales son los que tienen materialidad. En ese caso, dentro de los corporales, nos habla de muebles y nos habla de inmuebles. Los muebles, ¿qué nos dice cuáles son los bienes muebles? Los que pueden ser transportados de un lugar al otro, los que no están adheridos de alguna forma al suelo. Simplemente les ponemos la clasificación, pueden sonarles términos bien extraños, porque no es en nuestro lenguaje cotidiano que hablamos, bueno, estamos frente a un bien semoviente, queda muy paquete decirlo, pero es lo que dice nuestro código. ¿De qué habla? De los bienes semovientes que pueden trasladarse por sí mismos. Ejemplo, los animales, podemos hablar como de un bien mueble. Los inanimados es que no pueden trasladarse, o sea, en ambos casos son los que se trasladan, en un caso por sí mismo, en otro caso no lo puede hacer. Ejemplo, una silla, una mesa, etc. Fungibles y no fungibles, en este caso dentro de los muebles, fungible que una vez utilizado o se extingue con la utilización. Y dependerá dentro de lo fungible si es consumible. El caso típico es los alimentos, el caso típico es el dinero, o no fungible que no se extingue por el uso del mismo. En cuanto a los inmuebles, son los que no pueden transportarse de un lugar al otro. Ahora, hay excepciones que la van a encontrar en la ley, les pedimos que lo lean en el Código Civil, porque distingue por su propia naturaleza, esto es muy claro, ¿verdad? Están adheridos las casas, etcétera, por destino o por accesión, que lo que estamos hablando es que bienes que de por sí son bienes muebles, ya sea por el destino que se da o porque están incorporados a un bien inmueble, se los considera y tienen la naturaleza de tales. ¿Cuál es la razón de ser que estemos en esta clasificación? ¿Para qué lo decimos? Porque la regulación jurídica de los bienes, y dependiendo justamente si son corporales o son incorporales, es diferente. Entonces, es el antecedente para luego, cuando sigamos en el curso y nos enfrentemos, ¿verdad?, a determinados negocios jurídicos, determinados sujetos de derecho, personas jurídicas, bueno, es importante saber en estos casos de qué estamos hablando. Para decirlo, ahora vamos a entrar a los bienes incorporales. En este caso, estamos hablando de bienes incorporales, que son los derechos reales o personales. El derecho real es que lo que tenemos en una cosa, derecho de propiedad, o contra una cosa sin relación a determinada persona. Contra una cosa sin relación a determinada persona es el típico ejemplo de los contratos de garantía de una hipoteca. Un acreedor, una persona pide un préstamo, le entregan el dinero y ahí nace a partir, es un contrato de préstamo, hay dos partes, el que presta, el que lo recibe. El negocio en sí está concluido, pero puede ese negocio principal estar garantizado por un contrato accesorio de garantía. Uno de los contratos accesorios, o una de las garantías accesorias, tiene que ver con bienes y tiene que ver hipoteca o prenda. Hipoteca si es sobre bienes inmuebles, acá tienen justamente la distinción
prenda si son sobre bienes muebles. ¿Qué significa entonces? Que el acreedor, aparte de tener un derecho a cobrarle a la persona, además, y en caso de incumplimiento, tiene una garantía contra una cosa. ¿Qué significa? Tiene ese bien inmueble, si fuera una hipoteca, que en caso de incumplimiento de la persona puede ejecutar la hipoteca, independientemente si la persona que pidió el préstamo sigue siendo propietaria o no, porque si esa persona vende ese inmueble, lo está vendiendo hipotecado y va a responder el bien frente a ese negocio y frente a esa obligación. Derecho personal. Les decía que vale la pena también, en cuanto a las garantías, también lo vamos a ver más adelante, pero ya adelantamos, garantías que no implican un derecho real, sino que está dentro de la próxima categoría, que es el derecho personal, es el que puede reclamarse a ciertas personas. En principio, el derecho o la obligación que la persona puede asumir, y hablo de personas en términos genéricos, es de dar algo, de hacer algo o no hacer algo. Pero es en relación a una persona. Y para distinguirlo, ya que hablábamos de los contratos de garantía, esa misma persona que pidió un préstamo y que no tiene la posibilidad de entregar un bien en hipoteca o en prenda, lo que puede celebrar es un negocio de garantía personal que se llama fianza, por el cual una persona pasa a ser fiador de esa obligación, de ese tercero. Entonces, el acreedor, si llega a incumplir el deudor principal, puede ir contra el patrimonio del fiador. Miren que yo a veces no veo, a ver el chat, el derecho real. El derecho real es el que tenemos en una cosa o contra la cosa. El que tenemos en una, siempre está referido a bienes, el derecho real. El derecho real en una cosa es el derecho de propiedad. Tenemos el derecho, el ejemplo típico es el derecho de propiedad, lo vamos a ver en unos minutos. Tenemos un derecho sobre una cosa porque soy propietaria. Puedo venderla y puedo disponer de ese derecho real. Contra una cosa, no es mía, esa cosa, y les puse el ejemplo de la hipoteca, presumo que es un término conocido, ¿verdad? Y de cualquier forma les di el ejemplo. Compro una casa, me quedo debiendo un saldo y yo puedo garantizar, obviamente eso es el acreedor que me lo va a exigir, yo le doy el crédito, financio, obviamente tiene que haber un negocio de financiamiento en ese caso, y cómo se garantiza, dando en garantía un bien, que puede ser propio del deudor o puede ser ajeno. La consecuencia es que el acreedor va a tener un derecho contra una cosa. ¿Cuál es ese derecho? El derecho de hipoteca. El derecho, en caso de incumplimiento del deudor, de atacar, ejecutar judicialmente ese bien. Si esa persona que asumió o entregó el bien, porque puede ser tanto un bien inmueble como un bien mueble, un vehículo, en ese caso sería una prenda, para garantizar, si deja de ser propietario y traslada, el acreedor puede ir contra ese bien independientemente de quién sea la persona. Por eso dice sin relación a determinada persona. Ese bien puede ser un auto. Agustín, te capté, por telepatía te capté. El derecho personal es el que tiene contra una persona. En principio, de dar, hacer o no hacer, pero decíamos que en cuanto a los contratos de garantía, también se puede tener un derecho personal a partir de ese contrato de fianza, que es un contrato de garantía, y lo que se tiene es la garantía del patrimonio de otra persona. Cuando una persona es fiador de una obligación de otro,
implica que todo su patrimonio queda afectado por esa obligación. Cuando incumple el deudor principal, el acreedor puede ir contra el fiador. En cuanto a los derechos reales, mencionábamos, el derecho de propiedad es el derecho pilar, diríamos. Pilar en nuestro ordenamiento, porque es un derecho real, porque obviamente lo tenemos en relación a una cosa. Esa cosa puede ser mueble o inmueble, puede ser corporal o incorporal. Por eso lo tienen que entender. Los derechos reales menores, ¿por qué son derechos reales menores? Porque ese derecho de propiedad puede desmembrarse, dividirse. Y acá, claro, que cuando hablamos del usufructo, que lo vamos a ver más adelante, o el uso y habitación, no estamos mencionando el usufructo en cuanto a un término que usamos habitualmente y lo confundimos o lo usamos como sinónimo de uso. Esa persona tiene el usufructo y uno, si se lo escucha así, puede decir, puede usar de la cosa. No. Estamos hablando de un negocio por el cual el derecho de propiedad se divide y va a haber un sujeto que va a tener el usufructo. Eso implica básicamente que va a obtener los frutos de esa cosa, y por otro lado va a tener, nos vamos a encontrar, y por otro lado va a estar el nudo propietario, no lo dice ahí, pero es el nudo propietario, que también sobre una misma cosa va a haber un usufructario y un nudo propietario. El usufructo, lo vemos en unos minutos, siempre es con un término, es a plazo. Cuando se concluye ese usufructo en ese término, se consolida con la nuda propiedad y la persona que tenía la nuda propiedad pasa a ser propietario pleno. El uso y habitación no es meramente el uso y habitación como solemos mencionarlo, también está regulado en el Código Civil. Y dentro de los derechos reales mencionamos los derechos de garantía que surgen del derecho de propiedad, porque para entregar un bien en garantía se requiere ser propietario. Ustedes saben que, acá tengo para ver la hora. Pero, estamos bien. Profesora, una pregunta. Sí. Entonces, si yo soy dueña de un auto, que es un bien mueble, es un bien mueble, pero además sobre ese auto tengo el bien incorporal real de que sea mi propiedad, o sea, sí, las dos al mismo tiempo. No. El auto nunca puede ser un bien incorporal. Vamos a partir por es decir, ahí no es que las clasificaciones se pueden siempre combinar. Un vehículo es un bien mueble corporal. ¿Sí? Sí, vamos a analizar. Un bien incorporal tiene que ver con los derechos. Pero yo sobre ese vehículo, que es un bien mueble, yo tengo un derecho real de propiedad. Así funciona. ¿Sí? O sea, está relacionado, pero tipo, el bien, en este caso, el bien corporal es tipo una cosa y los derechos que tenés relacionados a ese bien corporal es otra cosa. Exactamente, pero dentro de los bienes incorporales, ojo, porque también ingresa el derecho personal. Volví a la Sí. diapositiva. Que es distinto, es otra cosa.
Está bien, Porque gracias. respecto, porque, a ver, no quiero que se mareen. Tienen que entender cuál es el criterio de clasificación, porque son criterios diferentes, ¿verdad? Los bienes incorporales atienden a los derechos. La calidad de un bien mueble o inmueble atiende a la naturaleza del propio bien. Y el criterio que usa nuestro Código Civil es si se puede trasladar o no se puede trasladar. Bueno, el derecho de propiedad, ya lo mencionamos, tienen ahí los artículos. Aprovecho a reiterarles que tanto en este módulo como en todos los módulos es muy importante, les diría casi imprescindible, que ustedes tengan a la vista la ley. Creo que les mencionamos, pero hay un sitio que es INPO, que es de publicaciones oficiales. Ustedes entran en la web, en Google ponen INPO y ahí tienen toda la información y toda la legislación. Y además actualizada y además gratuita. Discúlpenme. Les decía entonces que ese sitio es fundamental. Acá tengo unos. No siempre puedo ver los mensajes. Sí, Natalia. Mayara. INPO, IMPO, búsquenlo en Google, hay un enlace. Ahora no quiero salir para decirles exactamente cuál es la dirección de internet, pero es muy sencillo. Ustedes ponen el número de ley, el número de decreto, el número de resolución y la página, lo que hace, lo pusieron ahí. Muchísimas gracias, Elisa. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es una herramienta fundamental. No tienen que comprarse el código. Obviamente es mucho más fácil acceder al código en soporte papel. Pero lo pueden imprimir. Tienen todo, los dos códigos, Código Civil, el Código de Comercio, las leyes de sociedades. Entonces, a la hora que ustedes van a estudiar, estudien de apuntes, de libros, es maravilloso. Pero lo que no se equivoca es la ley. Entonces, es muy importante, porque ustedes van a ser juristas en el área de relaciones internacionales, pero van a ser juristas. Y ser juristas implica, y es fundamental, actuar y trabajar con el derecho positivo. Creo que esta clasificación no la vimos, pero el derecho positivo es el derecho vigente en un momento y en un lugar. Y una de las responsabilidades más importantes y diligencia de un profesional es trabajar con la legislación actualizada. Esta herramienta permite, en el minuto que ustedes ingresan, les dice documento actualizado. A ese minuto pueden ver todas las disposiciones y pueden ver los diferentes artículos, por ejemplo, de una ley, si ha sido modificado o no ha sido modificado. Tómenlo en cuenta, es muy importante. Yo sé que lo primero que preguntan, ¿de dónde podemos estudiar? De la ley. De la ley. Obviamente las clases es muy importante, el soporte de las diapositivas, ni que hablar, los libros, pero la ley no se equivoca. Bien, sigamos. El usufructo, acá lo tenemos. Derecho real que consiste en gozar de la cosa ajena con determinadas obligaciones. O sea, ¿por qué de cosa ajena? Porque el propietario lo que hace es transferir el usufructo a través de un negocio jurídico. No es el uso,
es un derecho real de usufructo, donde ahí dice, vieron, hay dos derechos coexistentes. El propietario va a desmembrar parte de ese derecho total de propiedad, va a celebrar un negocio de usufructo y él va a ser titular de un nudo propietario. Ustedes me dirán, ¿y cuál es la diferencia? Porque los derechos son diferentes. Además, en el caso del usufructo, tiene duración limitada. Una vez que ese plazo se completa, se consolida nuevamente el derecho de propiedad, es decir, el nudo propietario vuelve a obtener la propiedad plena. ¿Cómo se puede constituir? Bueno, por ley, sí. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con los alquileres? O sea, vos le alquilás una propiedad a alguien y la otra persona... ¿No? Bien, ok. Gracias por la pregunta, porque era justamente, esto es un muy buen ejemplo para distinguir lo que yo les decía. No es el mero uso, el mero usufructo. Todos solemos referirnos al uso como que tiene el usufructo de algo. Jurídicamente, cuando hablamos de usufructo, estamos hablando de un negocio de transferencia. Estamos hablando de que un desmembramiento de un derecho real. Estamos hablando de derechos que tiene la persona, el usufructuario, que no emerge de un contrato de arrendamiento, sino del contrato de usufructo. Pedro, no, o sea, porque nos pregunta en el chat si puede ser el arrendamiento de un campo para hacerlo productivo. Ojo, hay que ver cuál es el negocio, capaz que se otorgó un negocio de usufructo. Pasa que el negocio de usufructo requiere de una cantidad de formalidades que no se da, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. El usufructo, a su vez, permite y hace nacer derechos y obligaciones que no los hacen hacer un contrato de arrendamiento. Entonces, lo primero que ustedes tienen que analizar cuando se enfrentan y tienen que analizar aspectos jurídicos es decir, ¿de qué negocio estamos hablando? ¿De qué contrato estamos hablando? ¿De un contrato de arrendamiento? ¿De un contrato de usufructo? El contrato de arrendamiento sí es cierto que otorga el derecho a usar de la cosa, pero no es usufructo desde el punto de vista jurídico. Se puede constituir por ley, por acto entre vivos, lo que yo les decía se puede otorgar, o por última voluntad o por prescripción, que son todos estos, y lo van a ver en el artículo 495, son formas, ¿verdad?, de constituir derechos. Última voluntad en un testamento. La forma de prescripción adquisitiva, adquirir un bien por el paso del tiempo. Profe, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Pero ¿no es que el dueño conserva como parte del derecho sobre la cosa? La nuda propiedad. ¿El qué? La nuda propiedad. Y si es el caso de un testamento, ¿a quién le queda la propiedad? Bien, muy bien. Puede establecer que la nuda propiedad es de una persona y el usufructo es de otra persona. Es bastante común encontrar esto. Gracias por la pregunta. A ver, tengo acá en el chat. Pregunta Agustín, ¿es decir que puede ser como un contrato? Es un contrato. Es un contrato. Es un contrato si es por acto entre vivos. Si es por última voluntad, no es a través de un contrato, sino es un acto jurídico que realiza una persona sin necesidad de consentimiento de la otra, que se va a concretar con el fallecimiento. Bien. Esto ya lo... Sí, adelante. Entonces, ¿no tiene que ver con el contrato de arrendamiento para nada? ¿O de alguna forma se vincula? Porque no me quedó claro. No, no tiene nada que ver. Ah, está. Porque es un contrato aparte. ¿Sos tú la que estás hablando? Porque no, es Stephanie. Es Stephanie. Ay, perdóname, porque no veo. No pasa nada. Me lo dices en la pregunta. No. Lo
lo que yo les decía, a veces en esto creo que la aclaración está confundiendo. Desde el punto de vista jurídico, el usufructo se puede constituir por la ley, por un contrato y por acto de última voluntad. Para hacerlo sencillo, se divide el derecho de propiedad. Una persona pasa a ser usufructuario de un bien. Los invito a leer la normativa que refiere la diapositiva para que les quede claro qué es o cuáles son los derechos que tiene el usufructuario. Un usufructuario, por ejemplo, de una casa, podría darla en arrendamiento. No es titular pleno, pero se le permite, a su vez, gozar de los frutos de la cosa. Puede, a su vez, y es también bastante común, que en vida una persona le dé el usufructo a otra de una casa y ese usufructuario paga por el negocio porque hay un precio que no tiene nada que ver con el arrendamiento y durante el plazo en que está constituido el usufructo, usa de la cosa. Es un contrato donde se traslada, si es por acto entre vivos, esa porción del derecho de propiedad. ¿Quedó un poquito más claro? Agustina, está en mi libro. Agustina está así, obviamente para hacerlo accesible a todos, en el libro este o cualquiera pueden leerlo, pero reitero, no le tengan miedo a los códigos, parece un libraco, pero lean la normativa, les va a ayudar obviamente leer cualquier manual, el que escribimos con la doctora Alfaro o cualquiera, si tienen en la biblioteca algún manual de derecho civil, de derecho comercial, lo único, tengan cuidado, y vuelvo a lo del principio, si van a ustedes a analizar un artículo de una ley, del código que también es una ley, corroboren que esté vigente. Eso es lo más importante. Muchas veces nos dicen, bueno, en la biblioteca de la familia encontré un libro, pero es viejazo. No importa, no importa. Si ustedes, por ejemplo, en sociedades comerciales, obviamente a partir del año 1989 hay una nueva ley de sociedades que cambia totalmente el Código de Comercio. Si tienen un manual, solamente tengan presente de que lo que habla no está vigente. Lo mismo que algunos que en su momento, entre los 18 y 21 años, cuando la mayoría de edad se adquiría a los 21 años, el mayor de 18 podía ser emancipado o habilitado. No existe más ese instituto. Eso ya no existe más, porque a partir de los 18 ya es plenamente capaz. Bien, los derechos reales de garantía son los proyectos, ya los referimos. Ahí se me fue. Y a partir de los bienes, y es importante porque por un lado teníamos, si analizamos al sujeto, por otro lado al objeto o los bienes, y llegamos al vínculo de obligación. Y acá el vínculo de obligación estamos hablando de las obligaciones que asume una persona frente a la otra, por el cual la primera puede exigir a la segunda una prestación. ¿Cuál puede ser el contenido de esta obligación? De dar, hacer o no hacer alguna cosa. En cualquier acuerdo de voluntades, cuando hablamos de una obligación, en principio surge la obligación puede surgir de un contrato, puede surgir de la ley una obligación, siempre hay un acreedor, sea en un contrato el contratante, si es la ley, es el Estado, por el cual una persona se obliga, estamos en materia de derecho privado, por lo tanto estamos hablando ya no de las obligaciones genéricas de actuación, sino estamos hablando de la obligación que nace a partir de un negocio jurídico. Y hay un acreedor, una parte acreedora y una parte deudora. También vale la pena
explicarles que si tenemos, por ejemplo, en una compraventa, que es el vínculo más sencillo, cuando hablamos de un negocio de compraventa tenemos el vendedor y el comprador. Ambas partes se obligan, el comprador a pagar el precio y el vendedor a entregar la cosa. Lo vamos a ver en el contrato de compraventa, pero es para ponerles un ejemplo. Bueno, en ese caso hay una obligación de dar tanto del vendedor la cosa y del comprador pagar el precio. Ahora, cada una de las partes, son dos partes, es un contrato bilateral, es un contrato donde ambas partes se obligan, cada una de las partes puede estar conformada por varias personas. Es decir, pueden haber 3 personas que compran algo o 3 personas que venden. Seguimos igual hablando de 2 partes. Seguimos igualmente hablando de 2 partes. Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Y cuál puede ser el objeto de esa obligación? Como mencionar. Gracias, Rodrigo. Esa definición es cierto, proviene del derecho romano, está previsto, es decir, nuestro Código Civil, ¿verdad? Tomó mucho del derecho romano. Bien, a ver, que me fui. Los 3 elementos, también lo mencionamos, el subjetivo, los sujetos, el objetivo es el contenido de la prestación, dar, hacer o no hacer, y el elemento jurídico, esa relación jurídica que existe. Bueno, lo que recién mencionamos está ahí. Hay un sujeto que puede exigir una obligación, hay un sujeto pasivo que debe cumplir con la obligación, pueden ser tanto sujetos personas físicas como jurídicas, y puede cada parte conformarse en forma pluripersonal, con varias personas. La obligación, de vuelta, el elemento objetivo que vemos en toda obligación es aquello sobre lo que versa la obligación, y el elemento jurídico es el vínculo. El vínculo más común de nacimiento de una obligación son los contratos. Acá tenemos las fuentes de las obligaciones, es decir, de dónde es que puede nacer una obligación. Puede nacer de un contrato, a ver cómo estamos, bien, puede nacer de un contrato, de un cuasicontrato, delito, cuasidelito o la ley. El primero y el último es bien claro, está definido en el artículo 1247 del Código Civil. El contrato implica de que haya por lo menos dos partes, es un acuerdo de voluntades, cuando habla de las convenciones que tiene que haber un acuerdo de voluntades, hay requisitos de validez de un contrato, que también lo veremos en la clase que viene, entraremos en este tema de los contratos. Implica el contrato un acuerdo de voluntades por lo cual una persona se obliga para con la otra. ¿A qué? O ambas. El contrato de compraventa es el claro ejemplo de un contrato por el cual una parte se obliga para con la otra. Puede haber una obligación de una sola persona, la donación. ¿A qué? Bueno, es el contenido de la obligación, a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Los cuasicontratos es un hecho de una persona que está permitido por la ley, esto es importante, saber que es lícito, nacen de un hecho lícito. No hay un convenio, y ahora les voy a poner el ejemplo, no hay un convenio, no hay un acuerdo de voluntades por los cuales una persona se obligó, sino que hay un hecho jurídico lícito que hace nacer una obligación. Ejemplo. Yo hago un contrato de compraventa con Celeste, ¿verdad? Yo le vendo un bien mío a Celeste, Celeste lo compra. ¿Cuál es mi obligación? Entregar la cosa y de Celeste de pagar. Ahora, Celeste se confunde y le paga a Pamela.
¿Cuál es esa situación? Pago de lo indebido. ¿Pagó lícitamente? Sí. Ahora, nació un derecho y una obligación de Pamela, obviamente tendré que hacer un procedimiento porque se pagó en forma indebida. Perdón, Celeste, me equivoqué en las partes cuando a veces pongo nombres, nació a favor de Celeste el derecho de ir contra Pamela y decirle, bueno, ¿por qué? Porque Rosa Posiomé, cuando llegue el momento del pago, yo le voy a ir a reclamar a Celeste. Y si Celeste pagó, hay también un principio que dice, el que pagó mal paga 2 veces. Celeste me va a tener que pagar. Pero Celeste se equivocó por error. Pagó indebidamente a alguien. Entonces va a tener Pamela una obligación de devolver lo que recibió y de Celeste de exigirle esa obligación. Es el típico ejemplo donde ustedes van a encontrar, más allá de la definición, donde hubo un acuerdo de voluntades entre Celeste y Pamela, no acordaron entre ellas que una le va a pagar a la otra. No nació la obligación de un acuerdo, nació de un hecho, pero además es lícito. Cuasi delitos. Acá estamos en la esfera de la ilicitud. Y dice, todo hecho ilícito del hombre que causa un daño genera una obligación. Debe estar ausente la intención de dañar. En este caso, como dice, es el daño causado por negligencia, por descuido. No se quiso el daño, pero debió haberse previsto. El típico ejemplo también del libro. Pongo una maceta en la ventana, se cae y pasa un transeúnte y le cae en la cabeza. ¿Tuvo intención de hacerlo? No. Y en este caso no debe, también dentro de los cuasi delitos, está la obligación que nace no solo por el daño provocado por hecho propio, como la maceta, sino también por el de las cosas, también se junta el de esa cosa que hizo bajo su cuidado, un vehículo, y por los animales. También por las personas, son las personas bajo un lazo de dependencia que aparecen y que pueden causar un daño. También en ese caso, aun cuando sea hecha por una persona bajo su cuidado, igual responde el que está a cargo. El delito, Profesora, obviamente. Disculpe. Sí. Pero en los cuasi delitos, si bien no hay una intención de causar el daño, por ejemplo, en el ejemplo de la maceta, sí puede ser previsible. Hay negligencia. Claro, ¿verdad? hay negligencia porque puede ser previsible. Pero no hubo intención. Lo que importa es la intención en el momento. Yo no puse la maceta. Puede ser que la puse para que sabía que iba a pasar alguien y le tiré la maceta sobre la cabeza. Obviamente, en ese caso no estamos en esta esfera. Estamos hablando ya de un delito contra la persona. Estamos en otra esfera. Porque para que haya un delito tiene que haber intención de dañar. Sí, está claro. No, yo me refería al tema de la negligencia porque de todas formas es previsible que pueda suceder una cosa así, ¿no? Si uno pone una maceta en un balcón y viento, podríamos hablar de esto, no saben la cantidad de veces, la cantidad de ejemplos. Dejó prendida la cocina a gas, explota, lo hemos visto lamentablemente, daña todo un edificio. ¿Tuvo intención de explotar? No, fue una negligencia, un descuido. Esto tiene que ver con los efectos, obviamente, y las consecuencias, ¿verdad? Acá estamos en el ámbito
discúlpeme, estamos en el ámbito del derecho privado, derecho civil, no estamos en el ámbito del derecho penal. El derecho penal tiene otros principios, el derecho penal pertenece al derecho público, tiene otros principios que se aplican para cada caso. El animal, lamentablemente escuchamos casos de perros que atacan a otras personas. A ver, ahí ya mismo podemos determinar, ¿lo dejó suelto para que atacara, tuvo la intención? ¿O puede entrar dentro de la negligencia o del descuido? Bien, las garantías del cumplimiento, acá estamos hablando no de negocios de garantía, que los vimos, la prenda, la hipoteca, la fianza, sino una garantía general de cumplimiento. ¿Qué dice el artículo 2372? Es un artículo genérico que dice el patrimonio, todo el patrimonio del deudor es garantía común de sus acreedores. Ese es el principio general. Todo el patrimonio del obligado queda afectado por la obligación. Ahora, hay negocios que muchas veces se realizan y acciones que se le da a los acreedores para salvaguardar ese patrimonio. Si yo voy a pedir un préstamo, simplemente justifiqué frente al banco que soy propietaria, no otorgué una hipoteca ni nada, solo le dije, mire, yo tengo esta casa, es mía, y después cuando llega el momento, o antes de llegar el momento de la exigibilidad de la obligación, yo en forma simulada saco ese bien de mi patrimonio para que el acreedor no lo ataque. Nuestro derecho y los derechos en general, a los efectos de salvaguardar al acreedor para el cumplimiento de la obligación, le permite ejercitar determinadas acciones. En este caso particular, puede ser una acción pauliana, puede ser una acción simulatoria, es bastante o es muy técnico todo esto, pero lo que buscan en ambos casos, tanto la acción pauliana como la acción simulatoria, es que el bien vuelva al patrimonio del deudor porque hubo, en ese caso, una intención de defraudar a sus acreedores. Se simuló un negocio. En la acción simulatoria claramente se simula un negocio. Por ejemplo, una compraventa a una persona en realidad no hubo. Me van a decir, ¿y cómo se prueba? Bueno, obviamente tiene que ver con medios de prueba. La acción subrogatoria atiende a que el acreedor, en esa relación acreedor-deudor, ese deudor, si yo le vendí a Celeste, Celeste me debe dinero, pero yo sé que Celeste a su vez tiene para cobrarle una deuda a Pamela por otra cosa. Y Celeste, que tiene un derecho de crédito, está en su patrimonio porque es un derecho de crédito contra una persona, contra Pamela, por lo que fuere, yo dice no ejerce ese derecho. Entonces, yo, acreedora de Celeste, puedo presentarme ante un juez y decirle, señor juez, Celeste me debe tal dinero porque hicimos una compraventa y ella se obligó. Pero a su vez yo demuestro que Celeste es acreedora de Pamela y no está ejerciendo su acción por el motivo que fuera. Entonces yo me sustituyo, me subrogo a Celeste y yo le exijo a Pamela que pague. ¿Por qué? Porque cuando va a pagar, ese dinero o esa cosa que tiene que entregar entra en el patrimonio de Celeste, que es mi garantía. El patrimonio de Celeste es mi garantía, no el de Pamela, pero yo estoy ejerciendo una acción que le correspondería a Celeste. Espero que con los ejemplos le hayan servido. Extinción, ¿cómo se extingue una obligación? Está previsto en el Código. En esencia, el derecho de crédito es perecedera, obviamente tiene un plazo.
cualquier obligación nace para extinguirse, porque es en esa extinción la ventaja económica. Cuando Celeste paga, ahí está mi ventaja, no cuando vendí, sino realmente cuando está cumpliendo y hay una extinción. Si no, por el momento tengo solo un derecho de crédito. Bien, creo que acá terminamos. No, las pruebas de las obligaciones. En nuestro derecho, entramos en una materia que tiene que ver con términos bien jurídicos, cómo se prueba, no alcanza con decirlo, sino cómo se prueba. En cada uno de las obligaciones hay diferentes formas de probarlo. Si Celeste me encuentra en la calle, ¡ay, te debo un dinero, me lo da! Yo no le entrego el recibo. En el caso de un inmueble no otorgo una carta de pago, que es todavía mucho más formal, y vamos a decir que por error me olvidé que me encontré con Celeste y que me pagó, y yo le voy a exigir que cumpla nuevamente, ahí Celeste va a tener que probar, ya sea porque si yo le firmé un documento, ya sea porque hubo testigos en ese momento, pero son esos los medios previstos en nuestro derecho. Obviamente esto con la tecnología ha ido evolucionando, entonces hoy esto básicamente tiene que ver también con mecanismos procesales, porque es ahí donde se hace efectiva la exigencia. Yo iré a lo de Celeste, me dirán, no, yo ya pagué, y si yo me olvidé o pasó algo, yo voy a ir a un juez y voy a iniciarle una acción judicial. Bueno, en ese momento, ¿cómo lo prueba? Y bueno, capaz que yo llegué a mi casa, le mandé un mail y le dije, o un WhatsApp, y le dije, Celeste, para que quede claro, te confirmo que recibí este dinero. Bueno, en cada caso habrá que buscar cuál es el medio de extinción. ¿Terminamos acá? Sí, escucho preguntas. En el ejemplo que acaba de dar, donde usted, por ejemplo, se encuentra con la persona deudora en la calle y sin un documento formal, por ejemplo, extingue la deuda. En ese caso vendría a ser como la remisión, donde el acreedor... No, en materia jurídica la remisión no es eso. No, el tema es cómo prueba después, en este caso, de que realmente extinguió la obligación. Un tema de prueba, la forma de extinción. Obviamente la forma documental es la forma más segura. Ahora, aún si Celeste tuviera un documento y por esas cosas yo no se lo hubiera dado, sino que hubo una falsificación de firma, ahí ya entramos en otro tema. En términos genéricos, les queremos explicar, Celeste no extinguió la obligación, me encontró en la calle, me dio la plata, yo el día de mañana puedo exigirle, después Celeste verá cómo prueba lo que hizo. Es un tema ya de prueba. No se preocupen, son todos muchos temas, yo sé que estamos tirando sobre la mesa, pero esta es justamente la introducción para después, cuando vayamos avanzando en el curso, en cada caso les vamos a hacer recordar lo que vimos en las primeras clases, ¿lo recuerdan? Bueno, estamos hablando de eso. José Carlos, no sé si quedó aclarado. Acá tengo una última pregunta, pues estamos sobre la hora. En el caso, que pregunta si tengo otra edición, siempre, aunque falte la parte de derecho civil, señores, tienen una cantidad de bibliografía, todo sirve, reitero, todo sirve. Lo único que cada vez que estudien un tema tengan la tranquilidad de que está actualizado, nada más que eso. ¿Quedó alguna duda? Porque me parece que todo ya lo contesté. Si quedó alguna duda, por acá había algo que me preguntaban
sobre una sociedad a un nuevo mensaje. A ver, ¿qué es este nuevo mensaje? Todo claro. Gracias, Melody. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Nos vemos el lunes próximo. Buena semana y buen fin de semana y cuídense mucho. Que les vaya bien.